Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a proceder a realizar unas preguntas. ¿Qué es la educomunicación, Javier? Bueno, la educomunicación es lo que combina lo teórico con lo práctico. Y para ello vamos a realizar unas cuantas preguntitas a los estudiantes de comunicación social en especial para ver qué opinan sobre este tema. Se preguntarán cuál es el fin y qué es lo que queremos lograr con estas entrevistas. Bueno, de manera lógica lo que queremos lograr es saber que los estudiantes nos digan sus ideas y así poder formular una educación más objetiva y concreta. Nos encontramos con Carlos Castillo y le vamos a hacer una pregunta para ver qué es lo que opina. Carlos, ¿qué implementarías al momento de dar las clases para que no se vuelvan tan monótonas? Ya, a ver, yo creo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la pedagogía del docente influye mucho. Entonces, yo creo que los docentes en este caso deberían de estar un poco más capacitados en temas pedagógicos para que los estudiantes, para que pueda existir una fluida comunicación, por supuesto, y el intercambio de ideas entre estudiante y profesor sea más efectivo. Tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales pueden ser utilizadas como las que ya utilizamos, por ejemplo el ABAC, videos que los docentes nos presentan a los estudiantes, pero además de ello me parece muy bien de que los docentes en este caso incluyan a los estudiantes dentro de actividades prácticas en el salón de clase. Es decir, se imparta la cátedra, se diga de manera teórica lo que van a ver y luego un ejercicio práctico en el mismo curso. ¿Tú crees que debería disminuir un poco dar la teoría y dar más práctica? No considero necesario que haya más práctica que teoría, porque la teoría es importante en nuestra carrera, sobre todo porque recordemos que es comunicación social por un lado, y lo que tenemos es una mención, lo cual hace parte práctica a la carrera, pero la teoría es importante en igual medida que la práctica. Para concluir, ¿qué elementos aplicarías? ¿Qué utilizarías para una mejor enseñanza? ¿Qué elementos? A ver, puede ser, por ejemplo, actividades didácticas que puedan relacionar al docente y al alumno para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguir utilizando la herramienta ABAC. Habría que potenciar en tal caso el ABAC, porque si bien es cierto los estudiantes casi no utilizamos esa herramienta, entonces deberíamos de empezar a explorar más ese sistema y empezar a usarlo mucho más. Listo, muchas gracias, Carlitos. Ya. Nos encontramos aquí con el docente Carlos Gabilondo, el cual da la materia justamente de teoría de la comunicación y tiene mucho conocimiento acerca del tema. Profesor, coméntenos, ¿cómo usted cree que se podría mejorar el aprendizaje dentro de la carrera de comunicación social? Bueno, mira, en términos de metodología o métodos de enseñanza-aprendizaje, es decir, hay muchas versiones, hay muchas teorías, hay muchos aportes de personas muy conocedoras del tema, como por ejemplo Guillermo Orozco, por ejemplo. Ahora, en el caso mío personal, ¿no? ¿Cómo yo considero que pudiera, digamos, aprovecharse mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo considero que, por ejemplo, las materias deberían dosificarse de una mejor manera. Es decir, no es necesario, a mi juicio, ¿no? Por ejemplo, que una materia tenga 4 horas de clase seguida o tenga 3 horas de clase seguida. Eso, a mi juicio, lo que hace es bajar el rendimiento. Primero del estudiante, que no soporta 3 horas, incluso sin receso, porque a veces son 2 horas sin al menos 5 minutos para que la persona al menos pueda distraerse, relajarse y volver a asimilar nuevos contenidos. Es agotador para el estudiante y es agotador también para el docente. Por ejemplo, a veces tenemos jornadas de 2 horas, pero el docente, digamos, tiene jornadas de 6. Es decir, tiene 2 horas con un paralelo, pasa 2 horas a otro paralelo y pasa 2 horas a otro paralelo, y por lo general son materias distintas. Por supuesto, eso requiere un esfuerzo grandísimo del profesor y del docente, porque imagínense cuando el docente empieza a las 7 de la mañana con una materia y termina a las 1 de la tarde con otra materia, también es bastante complicado. Entonces yo lo que pienso es, primero, que la materia no debe dosificarse en esas jornadas tan largas de clase. Y lo otro, que se puede hacer también, y que de hecho yo lo hago y sé que lo hacen muchos otros docentes, es vincular la teoría con la práctica. Es decir, buscar la manera de, dentro de ese horario, que es bastante amplio y bastante intenso y bastante denso en algunos casos, buscar la manera de vincular, ¿no?, la teoría que estamos dando con talleres, ejercicios prácticos para que de alguna manera sirvan también, pues sí, fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y sirvan también como un espacio para
digamos, para que nos relajemos todos, ¿no? O sea que usted cree que se debería de equilibrar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberían equilibrarse los horarios, es decir, la distribución de la carga horaria de las materias. Yo considero, al menos en nuestra carrera, ¿no? Yo considero que debe hacerse un estudio más profundo de esto y hacer una mejor distribución de la carga horaria, porque a mi juicio está bastante desbalanceado eso. Otra pregunta, profesor. ¿Usted piensa que el uso de la tecnología es muy importante? Bueno, mira, el uso de la tecnología es importante. Yo no le diría muy, yo el muy se lo quitaría, porque realmente los grandes pedagogos de la humanidad incluso no han tenido tecnología en sus manos y sin embargo son los grandes pedagogos los que rigen o por los cuales nos regimos los que hoy estamos ejerciendo como docentes, ¿no? Yo considero que si la tecnología está, se puede implementar y se puede usar, pero tampoco es que todo se convierta ahora en un proceso tecnológico, porque entonces ¿dónde está la base del conocimiento, de la enseñanza? ¿Dónde está? Si todo se lo dejamos a las tecnologías. Yo considero que el profesor también tiene que hablar, yo considero que el profesor debe explicar, yo considero que el profesor debe conversar con sus estudiantes, no solamente llegar y poner 20 diapositivas, 40 diapositivas, y entonces decir que estamos empleando la tecnología. No, para mí eso es un error conceptual y por lo menos yo no lo hago así. Así es. Efectivamente me consta que no lo hace así. Excelente, profesor, muchas gracias por la entrevista. Ya. Y es que de esta manera es como hemos encontrado las respuestas de los estudiantes y de diferentes profesores acá en la universidad. Y vamos a seguir en busca de diferentes expectativas, percepciones que tienen los diferentes estudiantes, como ya mencionamos, y el personal que trabaja acá en la Universidad Politécnica Salesiana, para hacer un aprendizaje más, por decirlo así, un poco más divertido, un poco más ameno, en la cual el estudiante se ve enfocado en la materia de forma directa. En estos momentos nos encontramos con la distinguida Erika Farfán, estudiante de Comunicación Social. Erika, ¿tú qué propones para que en la carrera de comunicación exista una mejor enseñanza? Bueno, yo creo que la carrera debería implementar más viajes y también deberían hacer que los estudiantes salgan a las calles a que hagan bien el trabajo de periodistas desde ahora, desde primero, segundo semestre, para que ellos ya se apasionen por la carrera y tengan esto de interés de seguir aprendiendo, de que el profesor desde ahora te pueda corregir y comiences a adquirir experiencia desde la corta edad. ¿Tú opinas que las clases o que las materias sean más prácticas? Sí, yo creo que las clases deben de ser más prácticas y que vayan en el diario vivir, o sea, que nos manden a hacer pequeños reportajes, a entrevistar a las personas afuera, pero algo así profesional, ya que venga a la universidad con las cámaras y todo para que los estudiantes se vayan apasionando por lo que es la carrera de comunicación social. ¿Y tú qué opinas de las materias que por un ejemplo tienen 3 horas de clases en un día y pasando 2 días o 3 días vuelven a tener 2 horas, esas materias que tienen 5 horas acumuladas por semana? ¿Tú crees que son bien aburridas, el estudiante se duerme? No, yo creo que esas horas de clase la deberían poner como para que las personas salgan a distraerse un poco y hacer este tipo de trabajo, o sea, como un break, pero en acción, para que ya todos sean periodistas, así, algo bueno, algo que lo vean chévere, venir a la universidad, porque te van a dar una cámara, porque te van a hacer entrevistar a una persona, así. Bueno, estas son las impresiones de nuestra querida amiga Erika Farfán. Nos encontramos aquí con... Xiomara Álvarez. Bueno, te vamos a hacer una pequeña pregunta para ver cuál es tu opinión. ¿Qué crees que se debe implementar en la educación como para que no sea tan aburrida, tan tediosa y tan monótona? Ya, bueno, es verdad, a veces hay clases que tienen 3 horas o más y resulta un poco aburrido para el estudiante. Incluso en mi caso a veces yo también me quedo dormida. También depende de cómo el profesor muestra o explica su clase. Pienso que el profesor debería ser un poquito más didáctico, porque hay clases que son así también, que van de 3 horas o más, y el profesor en cambio tiene una manera de explicar que hace que el estudiante participe. Yo pienso que la participación es importante, que el profesor sea un poquito más dinámico, y que, o sea, no es que tiene que dejar de dar clases o dar más tiempo libre, sino ser más dinámico. Yo pienso así los estudiantes prestarían más atención. Nos encontramos con mi querido amigo Josué Peñafiel. Él también está a expectativas de lo que es la educomunicación y su enfoque en el mundo del aprendizaje. Mi querido amigo Josué,
¿Qué opinas tú de esto de la educomunicación, que se debe enfocar más en lo que es el estudiantado? ¿Qué debe implementarse para que el estudiante tenga más entretenimiento a la hora de tener la clase, de prestarles atención debida, de no generar un espacio como que de aburrimiento cuando existen este enfoque de 3 horas en un día? Una materia. Bueno, yo pienso que lo que es la carrera de comunicación social, los profesores deberían ser súper más didácticos, ya que la carrera es sumamente práctica. Nos encontramos con el futuro presidente de la República del Ecuador, el docente Bismarck Arana, para formular unas preguntas para ver cuál es su opinión. Okay. ¿Qué opina de la enseñanza en la carrera de comunicación social? ¿Qué se debe implementar? Bueno, la preparación de los futuros comunicadores sociales está orientada obviamente a fortalecer su rol como futuro profesional en el ámbito de la comunicación social, ¿no? Es decir, se direcciona a que ellos sean los protagonistas dentro de su profesión. Cambiar el esquema que actualmente se tiene, o el concepto que se tiene de lo que es el comunicador social, ¿no? Vemos que actualmente los comunicadores sociales que están ejerciendo son improvisados. Se orientan ellos hacia participar en X concurso determinado para poder tener la posibilidad. Entonces hay que cambiar ese esquema, ¿ya? Porque eso no es el verdadero esquema de un profesional dentro de la comunicación social. Entonces nosotros como academia, la universidad debe implementar el uso de las tecnologías, o sea, más que implementar, fortalecer, para utilizar el término correcto, fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes, los jóvenes, futuros profesionales de la comunicación, tienen una ventaja de que saben en la utilización de las mismas y pueden fortalecer la utilización de las mismas, obviamente enfocándola a su profesión. Tienen ahora la oportunidad de crear radios virtuales, tienen ahora la oportunidad de crear blogs, ¿verdad? Seguir fomentando las redes sociales, pero a través del buen uso de las mismas. ¿Qué más? Canales interactivos a través del YouTube. Entonces, todos esos mecanismos sirven para, de alguna u otra manera, poder fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, también su futura profesión, como es la comunicación social, ¿no? Nosotros, como docentes universitarios, tenemos que direccionar a que eso se lleve a cabo y que, de alguna u otra manera, ese fortalecimiento que estamos buscando sea un objetivo cumplido, no solamente para nosotros, sino en especial para ustedes. Ya que nos encontramos con el distinguido caballero más conocido como el ingeniero Loco Jimmy, síganme para acá. Él es el conteo regresivo del sentimiento, con él todos se ríen, con él todos gozan, señoras y señores. Y bueno, mi querido amigo, mi querido compañero, directamente para las cámaras de la UPS, ¿cómo ve la educación acá en la universidad desde afuera? ¿Cómo se ve esa educación desde las afueras? Muy bien. Muy bonito. ¿Cuál es su opinión acerca de aquello? ¿Cuál es su opinión acerca de esa educación que usted ve desde las afueras nomás? Todo bien. ¿Cómo ve el estudiante? ¿Cómo ve el estudiante cuando ve llegando la motivación que tiene? ¿Cómo él se enfrenta día a día al estudio? ¿Qué opina de aquello? Hasta aquí todo está bien. ¿Cree que debe existir un cambio a nivel del estudio del estudiante? No, Loco Jimmy, un saludo para la gente de UPS. Saludos. Hazle un besito para la gente. Una invitación cordial para toda esa gente. Luego de varias entrevistas realizadas, tanto a estudiantes como a profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, podemos llegar a la conclusión que en el proceso enseñanza-aprendizaje es importante que exista la teoría y la práctica. Y todas las opiniones que han sido vertidas en este video deben ser usadas de buena manera para que el aprendizaje mejore. Como recomendación sería que los profesores tomen en cuenta las opiniones de los diferentes estudiantes entrevistados y las pongan en práctica en sus clases. Si bien es cierto, la teoría nunca se la puede dejar de mano ante la práctica, todo tiene que tener su espacio, pero hay que generar un ambiente en el cual se enfoque de manera directa el periodismo y así los estudiantes puedan engendrar una profesión de manera correcta. Muchas gracias. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas